Una neocriatura en criptozoología es como se le llama a todos aquellos animales que comparten características con animales de hace millones de años. Un buen ejemplo serían los numerosos avistamientos de alguna criatura parecida a un dinosaurio en la jungla del sector democrático del Congo, tales como podrían ser el Mokele Mbembe o el Kasai Rex, por mencionar algunos. Nos dice que también el término neocriatura o neodinosaurio podría referirse a la posible inclusión de intrusos de otras épocas en nuestro mundo, a través de desgarros en la tela del tiempo o de nuestra misma realidad. ¿Le suena todo eso? Posiblemente sí. En 2007 se estrenaría Primeval, Invasión Jurásica o Mundo Primitivo, una de las series sobre vida prehistórica y ciencia ficción con esa misma temática, portales de espacio-temporales por los cuales criaturas de diferentes etapas del planeta cruzan a nuestro presente, con algunos posibles orígenes de criaturas mitológicas de antiguas culturas. Se podría dar respuesta a diferentes misterios que nos han quitado el sueño por las noches. Únicamente solo piénsalo, el posible Kasai Rex podría tratarse de alguna especie de terópodo o de criatura bípeda que existió o existirá en nuestro planeta. Igualmente, en nuestro mundo existen ciertos puntos donde se han presenciado diferentes y aterradoras desapariciones, de las cuales nunca se ha llegado a alguna resolución. El tan famoso Triángulo de las Bermudas y sus desapariciones sería un buen ejemplo. Quizás y podría haber la posibilidad de que en realidad detrás de todo se suscitaran lo que en la serie inglesa se denominan anomalías. Las más grandes desapariciones o leyendas de nuestro mundo podrían deberse a eso mismo, el encuentro con una de esas anomalías, posiblemente a diferentes tiempos o incluso a diferentes planos de nuestra misma realidad. Igualmente la incursión de criaturas de diferentes eras, ya vistas o por verse, inclusive de algo otros planos o lugares de nuestro universo, posiblemente de otros universos, lo que podría haber originado a los críptidos o gran parte de ellos. Debo recordarles al famoso Celacanto, el cual sobrevivió millones de años en la penumbra y fue descubierto hace no mucho como un fósil viviente. Pero ¿de cuánto es el porcentaje de posibilidad de que una criatura más grande como podría ser la Yakumama o el mismo Stoa no hubiesen sido descubiertos, al menos algún ejemplar de su existencia? No son animales que puedan esconderse fácilmente o sean prácticamente invisibles, así que por esa parte cierto porcentaje podrían ser fósiles vivientes o supervivientes de la extinción, pero el porcentaje que queda es lo que verdaderamente es interesante y hace interesante a esta teoría. Les invito a ponerse cómodos y listos para descubrir Neocriaturas, la aterradora teoría Primeval, el posible origen de los críptidos. En algunas historias relacionadas con críptidos se menciona que poco antes de su ataque o avistamiento se suele suscitar una luz resplandeciente. Podemos adjuntar el caso o leyenda del Ropen, donde se suele decir que antes de que este reptil volador aparezca, se suscita una luz en el cielo. Muchos adjudican esto a que el Ropen tiene bioluminiscencia, pero ¿qué tal si esa luz, en lugar de ser provocada por el animal, fuese la anomalía de la cual sale la criatura, atravesando su tiempo en los parajes cretácicos y llegando a nuestros días para poder alimentarse de una mejor manera, teniendo la comida garantizada? Pero quisiera abrir un pequeño paréntesis aquí. Si ya has visto algunos de mis videos, como sabrás, me gusta entregar la información lo mejor posible, desglosando punto por punto, por lo cual les daré un posible origen a cada tipo de críptido que se plantee en la larga lista de criptozoología. Podríamos pasarnos días hablando de esto, pero para hacer la información más centrada, iremos con los diferentes tipos de críptidos y sus posibles explicaciones, a la par de conexión con la teoría Primeval. Como ya dije en la introducción, no creo que todos los críptidos tengan su origen en esta teoría. Cabe la posibilidad de que haya podido sobrevivir a la extinción y poder prosperar en silencio absoluto, como el mencionado caso del Celacanto. No se podrían ignorar esta posibilidad, pero en animales más grandes y terrestres sería un poco más difícil. Al menos deberían presentar algunos cambios en su misma morfología, o cabe la posibilidad de que tuviesen al menos alguna posible evidencia más contundente, que no fuesen las típicas leyendas o presumibles huellas en la arena. Por ello creo que esta explicación para cierta parte de críptidos queda fuera de validación, y aun si fuese válida, dejaría en la duda cierto grupo de críptidos mucho más extraños, como el Mothman o el demonio de Gubber. También no se descarta la posibilidad de que fuesen simplemente una confusión o mala interpretación de algún animal nuevo o conocido, que debido al susto o al poco conocimiento de los testigos se le den nombres o apariencias mucho más aterradoras y monstruosas.
Ya adentrándonos más a profundidad en la teoría primeval, deberíamos empezar con la posible explicación del por qué nadie ha podido encontrar o toparse con estos supuestos portales o anomalías espaciotemporales. La respuesta podría ser más simple de lo que imaginas. Las anomalías podrían estar abiertas por tiempos muy limitados, haciendo difícil de encontrar una que esté abierta el suficiente tiempo como para que la pudiésemos estudiar completamente. Y es aquí donde entra otra posible explicación al por qué no la hemos visto, y es su misma forma. En algunos relatos se narra que animales que podríamos considerar como extintos o como fantasmas han entrado en una especie de neblina brillante o de colores demasiado oscuros, siendo una posible anomalía a un tiempo distante en donde es perteneciente la criatura u otro mundo lejano a donde se dirige, buscando el camino de regreso a su hogar. Porque eso es otro de los puntos que tendrían validación. Algunos de los críptidos más extraños que podrías mencionar, por ejemplo el Dingonek, podrían tratarse, como en la misma Primeval lo refieren, animales que no evolucionarán sino hasta millones de años en el futuro. Si te pones a pensar, podría ser la respuesta perfecta a todo el dilema de un críptido extraño que le atribuyen otros orígenes, como un animal creado en un laboratorio o en una posible malinterpretación, etc., siendo en realidad animales reales, pero que no conoceremos sino hasta millones de años en el futuro, con habilidades, apariencia y defensas adaptativas completamente nuevas, pudiendo ser venenosos, letales o capacidades extrañas como armaduras impenetrables. Si te lo planteas bien, podría dar origen a críptidos de lo más variados. Por ejemplo, quizás en muchos millones de años de evolución podríamos ver como una especie de murciélago baja de los árboles y pierde la habilidad de volar, siendo terrestre y ahora teniendo un instinto innato por succionar la sangre de sus presas. Esa criatura quizás logró encontrarse de frente con una anomalía en su mundo, viajando al pasado y formando la leyenda del chupacabras. Quizás otras criaturas con hábitos similares, más parecidos a dingos, podrían haber pasado por lo mismo y también se llamaría por el mismo nombre, chupacabras. Como esto, podrían existir muchos ejemplos de cómo podrían haberse originado bastantes grupos, tipos y ataques de críptidos. Pero aún queda un cabo suelto, que serían los críptidos que tienen apariencia y comportamiento extraño, que desentona o no encaja con ninguna posible evolución especulativa, ni tampoco con una criatura del pasado. Aquí es donde la teoría da una vuelta de 360 grados, algo que pudimos ver en la serie original de Primeval, pero no del todo. ¿Qué tal si las anomalías no solo son conexiones entre el presente y el pasado, o presente y futuro? ¿Qué tal si va aún más lejos, y algunas criaturas que llegaron a cruzar no son de un presente o de un pasado, sino de un mundo diferente, una posible dimensión alterna, o un posible mundo nuevo y desconocido? Eso explicaría de igual manera algunas de sus habilidades más extrañas, como podrían ser la capacidad de premonición al estar presentes en incidentes que aún no ocurren, o las supuestas capacidades demoníacas que se le dan a cierto tipo de críptidos, como el demonio de Jersey o el Popobawa. Todo el rompecabezas parecería estar completo, pero aún falta un último punto. En la serie de Primeval se nos presenta el ARC, el Centro de Contención de Anomalías. Se nos indica cómo en los sucesos de la incursión de más criaturas se forma un equipo para poder poner todo bajo control, y que la gente no se entere de las anomalías o de las mismas criaturas, siendo una de las principales misiones a desarrollar durante toda la serie, mantener todo en secreto, o en la medida de lo posible, y si algo llega a salir mal, como siempre se puede contar con la mejor herramienta para una situación así, una tapadera o un soborno, como por ejemplo cuando un mamut colombino causó desastre en media autopista. Para las víctimas del incidente se trató de un elefante macho demasiado grande. Y la teoría tendría más sentido aquí. En algunos de los relatos se narra cómo conjuntamente con el ataque de la criatura, también era común ver cómo hombres de negro llegaban a la escena. Y no me refiero a los simpáticos agentes que luchan contra extraterrestres, me refiero a la organización que es la encargada de este tipo de sucesos, siendo el ARC, el Centro de Contención de Anomalías de la vida real. Olvídate de los amistosos colegas en un grupo encabezado por un Nick Carter que te ofrecen la oportunidad de ayudarles. Este ARC no sería tan amistoso, ya que de estar comprometida la misión y el completo secretismo, no dudarían en hacerte desaparecer y hacer pasar como un accidente o una desaparición misteriosa. No andarían con rodeos. Si te llegas a saber la verdad, muchas personas buscarían las anomalías y las criaturas de las mismas, y si algo es claro, es que nuestra misma percepción de la evolución cambiaría en cierta parte, además de que si alguna de las criaturas llegara a ser dañada, podrías experimentar un evento Claudia Brown de grandes proporciones. Creo que en este punto los más escépticos ya habrán soltado la toalla y los más conspiracionistas ya se habrán puesto sus gorritos de aluminio, pero mientras más lo pensamos, la teoría podría encajar mejor. Tenemos a criaturas de diferentes periodos, ya vistos y por verse, además de criaturas de diferentes planos o mundos que desconocemos, y finalmente, el por qué no se ha logrado encontrar restos de un críptido. ¿No les parece curioso que en cada historia, cuando se tiene el cadáver de alguna criatura extraña, por un error o simplemente por un mal envío, los restos desaparecen o se descomponen extremadamente rápido? Que suceda una vez es mala suerte, que suceda
suceda 2 es coincidencia, pero que suceda múltiples veces ya es algo más profundo y que podría vincular a la teoría primeval en su explicación, radicando la desaparición de algunos restos de críptidos por el ARC de la vida real. Todo esto para mantener un mayor y profesional secretismo con todas estas criaturas. Si bien como tal muchos de los puntos expuestos cobran sentido mientras más se los analiza, no podemos olvidar que esto es solo una teoría. Todo podría ser diferente o posiblemente habría una explicación mucho más sencilla. Quedará en cada uno de nosotros creer en la teoría primeval o en la teoría de las neocreaturas, o simplemente pegarnos a una explicación mucho más creíble, como sería la malinterpretación de algún animal, aunque quedan muchos misterios por resolverse, y quizás, solo quizás, en algunos años podamos decir que la teoría primeval era real. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas y los veré pronto. En la próxima, pesadilla.